Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este pueblo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu trono. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre al pueblo. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que tiene poder para hacer obras grandes y maravillosas. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque en tus manos nos depositamos. Háblanos, exhórtanos, anímanos a través de tu palabra. Que estamos a la estatura del valor perfecto, Señor, por tanto tú nos demandas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es Dios. ¿Cuántos aleluya hay aquí? Amén. Amén. Bueno, mis amados, vamos a entrar en otra parte, ya vimos la primera parte de lo que era la carta que fue dirigida a la iglesia de Filadelfia. Recuerden que 7 cartas fueron enviadas a diferentes iglesias. Y cada iglesia representa a la iglesia santa del Señor desde la primera generación, donde fue y nació la iglesia espiritual del Señor. Y de ahí estas cartas, como hermanos, siguen en vigencia hasta el día de hoy. Estas cartas siguen hablando a la iglesia santa del Señor. Esta iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que van a la del Señor. Esta iglesia pues estaba andando, la mayoría de la iglesia de Filadelfia andaba en obediencia al Señor. Nunca haber habido, por cierto, los hermanitos, no hay una iglesia, ¿verdad?, que vivían desobedeciendo. Pero gloria a Dios que Él sigue tratando con nosotros. Entonces vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 3:9, donde nos quedamos para seguir pues estudiando y al final estaremos orando. Mi amado hermano, mi amado amigo, que usted lo ve en las redes sociales, al final estaremos orando. Si usted desea oración, una petición, junto aquí en su cielo, con la congregación santa del Señor, nos unimos para orar por sus peticiones. Recordando que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue orando, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Por Él, de la frente estaremos orando por sus peticiones. Si usted así lo desea, oremos. Entonces dice Apocalipsis 3:9, mis amados hermanos, viéndolo por partes. He aquí, ¿qué dice? He aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hermanos, aquí está hablando pues de ciertos judíos que se jactaban de ser escogidos, aunque eran sinagogas de Satanás. Usted ve, mi amado hermanos, el privilegio que tenemos usted y yo de ser un pueblo de Dios escogido. Recordando porque Dios de un hombre hizo una nación. ¿Cuál fuese el nombre de ese hombre? De Abraham. De Abraham viene la nación de Israel. ¿Cómo es tan poderoso nuestro Dios? Que de un hombre hace una nación, ¿verdad? Entonces, mi amado hermanos, ese pueblo escogido por Dios, por misericordia, ese hombre, la promesa a ese hombre, se hizo nación grande y poderosa. Pero lamentablemente, esa nación de Israel nunca quiso obedecer a Dios. Siempre esta nación de Israel se volcaba a los ídolos. Eso es una de las cosas que está ahí. Este pueblo, mis hermanos, era idólatra. Nunca dejó de sacrificar a sus ídolos. Entonces, tanto fue el trato de Dios con esta nación de Israel, mi
amado hermano, que Dios lo abandonó. Hizo silencio por muchos siglos con esta nación. Y al venir Jesucristo, un judío, a la nación de Israel, a él también lo rechazaron. A él también no le hicieron caso, no le obedecieron. Entonces de ahí se levantan pues los apóstoles de él y escoge pues a uno, a Pablo, como apóstol de los gentiles. Entonces Dios, en su infinita misericordia, como despreciaron su amor por medio de ese sacrificio de Jesucristo, despreciaron a Jesucristo, el pueblo de Israel. Dios se vuelve a los gentiles. Usted y yo somos privilegiados de parte de Dios, que quitó la vista de su pueblo verdadero, de su pueblo original, y volca sus ojos hacia usted y a mí. Aquellos judíos que nos llamaban a los gentiles cerdos, puercos, que éramos hombres sucios, ¿verdad? Ellos eran limpios, impuros, ¿verdad? Según ellos. Entonces Dios quita la mirada de ese pueblo y se vuelca hacia el gentil. El gentil es un extranjero, usted y yo. Entonces el privilegio grande que usted y yo tenemos es que vamos a ser levantados primero que ellos. Vamos a ser arrebatados primero que ellos. Los beneficios espirituales y materiales que Dios tiene los volcó para su pueblo gentil, que somos tú y yo. Tú y yo tenemos la dicha, el gozo de tener al mismo Dios viviendo en nuestras vidas. Claro que sí, también pues si un judío se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pues también le van los privilegios que tú y yo tenemos. Pero difícilmente el judío no cree en Jesucristo. Entonces mire ese privilegio que tú y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios y de que muy pronto subirá un arrebatamiento. Tal vez cuando tú y yo muramos en el tiempo determinado por Dios, saber que Él nos viene a ver. Te muriste y Él nos lleva al cielo. Ese es el privilegio grande que tú y yo tenemos, privilegio que rechazaron los judíos. En el tiempo de la gran tribulación, ahí es donde Dios va a tratar directamente con ese pueblo. Pero ese pueblo va a padecer, va a sufrir en la gran tribulación. Y en esa gran tribulación tú y yo ya no vamos a estar. Qué privilegio grande, amén, hermano. Qué privilegio grande. Porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Pero el pueblo judío e israelita sí van a estar en la gran tribulación. El aplauso al Señor. Apocalipsis 3:9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces estos judíos se jactaban de ser escogidos por Dios, pero lamentablemente eran usados por Satanás para hacer daño a las iglesias santas del Señor. Mis amados hermanos, estos judíos se habían opuesto de una manera tan cruel a esta iglesia de Filadelfia que al final iban a ser humillados y que esta gente iban a pedirles perdón por tanto mal que les hizo aquella iglesia de Filadelfia. O sea, Dios iba a permitir eso. Ellos se postren de rodillas y pidan perdón a la iglesia santa del Señor. Dice, cuando tú eres humillado, tú eres vejado, tú eres maltratado, ¿verdad? Si estás haciéndolo, como te digo, si tú lo estás haciendo en la manera que estás pasando, en una obediencia, te humilla, te desprecia, Dios a su tiempo, mi amado hermano, Dios a su tiempo te honrará. Delante de aquellos que te honrarán, delante de aquellos que tal vez te tengan en poco, Él levantará la mano. Él hará y dará testimonio de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. De que tú verdaderamente andas de Dios. Él siempre, siempre saca la cara por su pueblo. Amén, hermano. Él saca la cara por su pueblo. Él siempre nos defiende cuando tú y yo estamos obrando en Él. Entonces, mi amado hermanos, ellos iban a pedirle perdón por tanto mal que les hizo.
y que reconocerían que esta iglesia de Filadelfia era en realidad el verdadero pueblo de Dios escogido. Él dará testimonio. A su tiempo Él honrará al que tiene que honrar. Dios honrará a la iglesia, aleluya, Cristo te ama. Amén o no amén. Todo está en el tiempo determinado por Dios. Porque al final viene que es la paciencia que nos hace esperar todas esas promesas. Entonces dice, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Él ama a sus hijos. Amén o no amén. Él ama a sus hijos. Él ama a sus hijos que en medio de pruebas, luchas, tantas cosas que pasen, siguen fieles a Él. Siguen adheridos a ese Dios bello y hermoso. Llega su tiempo, mostrará ese amor. Al mostrar ese amor es que te va a defender a ti. Va a sacar la cara por ti. Así que si tantas cosas has pasado, tranquilos, Él nos va a honrar en su tiempo. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, para que Dios te honre, dé testimonio de ti, mi amado hermanos, tienes que haber guardado la palabra de la paciencia. Mire lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Entonces aquí cuán importante, cuán indispensable es la paciencia. Paciencia para aguantar tantas cosas, tantas dificultades, tantas tribulaciones, tantas cosas que en tu caminar hasta ahora se han levantado. Pero ahí está la paciencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder soportar, poder levantar la cabeza y decir: voy a avanzar, porque lo que está al final del camino me va a bendecir. Entonces, con vuestra paciencia, ¿qué es la paciencia, mi amor, hermanos? Es el soportar con resignación, o sea, aceptar la adversidad. Esa paciencia es la tranquilidad, es la quietud de quedarnos quietos, no defendernos muchas veces, quedarnos quietos. Hablan mal de ti, quédate quieto. ¿Ah? Te quieren pegar, ponle la otra mejilla. Entonces, en esa paciencia, mi amado hermanos, es para esperar. Pero, mi amado hermanos, seguir trabajando, hablando en un sentido espiritual, las obras espirituales, el servirle a Dios, Él se va fortaleciendo la paciencia. Entonces, con tu paciencia, con mi paciencia, mi amado hermanos, vamos a ganar nuestra alma. O sea, vamos a hacer que nuestra alma siga llenándose de victoria en victoria. Mira lo que dice Romanos 15:4, hablando de la paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, lo que leímos. Ahora Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, desde el Antiguo Testamento, primero fue dado oralmente y después se escribieron en pergaminos. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra paciencia, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, esa paciencia fue escrita y enseñada, mis amados hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, porque ¿quién es la que te consuela? Cuando estás en una situación que parece a veces que no vas a poder avanzar, que parece que a veces te vas a quedar, ¿dónde hallas tu consuelo? En tu amigo, en tu amiga, en tu papi, en tu mami, en tu enamorado, en tu esposa.
Cuando ya viene, mi amado hermano, algo duro a tu vida interior, que a veces ya no sabes qué hacer, el único que te puede consolar es la Escritura. Es la misma voz de Dios. Porque dice, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, escúchame bien, y la consolación de, ¿qué dice? De las Escrituras, de su palabra. Entonces su palabra es la que te consuela. Cuando tú vas a ella, Señor, háblame, Él te va a hablar. De una y otra manera Él te va a hablar a través de la consolación de las Escrituras. ¿Qué dice el fin? Para que tengamos esperanza. ¿Ah? Cuando tú te vas a dar un trabajo, para ti parece seguro, eso seguro se hace esperanza, ¿sí o no? Tienes esperanza de que te van a dar ese trabajo. O sea, en esa esperanza tienes seguridad que te van a dar ese trabajo. Así es la palabra, te da esperanza. En medio de las circunstancias te da la esperanza de que a su tiempo Él te va a honrar. De que a su tiempo Él vendrá por ti. Porque esa es la esperanza más grande que tú y yo tenemos. Que un día Él vendrá. Aun cuando te sorprenda la muerte, tener la plena seguridad de que el que te llamó te va a llevar. Esa es mi esperanza. ¿Ah? Mire lo que dice también en esa paciencia, segunda de Pedro 3:15. Tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Es para salvación. ¿Usted cree que mi Señor Jesucristo no creció en esa paciencia para aguantar aún a sus mismos discípulos? ¿Ah? No faltaba ahí un violento, no faltaba ahí un choro, no faltaba ahí un peleón. ¿Cuánto más tener que aguantar a esos fariseos y a esos escribas? ¿Ah? Entonces la paciencia de mi Señor se fortaleció, mi amado hermanos, para darnos la salvación. Porque si Él hubiese perdido la paciencia, ¿qué pasaba? No llegaba a esa cruz del Calvario. Esa paciencia lo hizo caminar en medio de tantas cosas y dificultades. Por eso tú y yo tenemos que ser ejemplo de paciencia. Esperar que Él muy pronto bendecirá. Apocalipsis 14:12. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿Cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí están los mandamientos de Dios. Aquí está la fe que tú y yo tenemos que tener depositada en ¿quién? En Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él nos dio de esa fe. Mi Cristo vivió en este mundo por fe, confiando y creyendo en su Padre. Así tú y yo vivimos confiando y viviendo para nuestro Padre. Manteniéndonos en esa seguridad, en esa certeza de lo que Él me dijo, Él lo hará. Amén o no amén, Él lo hará. A su debido tiempo, Él cumplirá las promesas que te hizo un día. Solo que hay que estar pacientemente esperando a Dios. Sigue diciendo Apocalipsis 3:10, mi amado hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de prueba. Yo te voy a librar en el momento de la prueba que tú tengas. En el momento de la dificultad que tú tengas, yo te voy a librar. Aún en el momento de que te quieran asaltar, robar, qué sé yo, Él te va a librar. Pero aquí lo más importante que dice que yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. O sea, va a venir a este mundo los juicios de Dios, la ira de Dios. Amén o no amén. De eso específicamente está hablando esto. Yo te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. Está hablando sobre el mundo, de una prueba grande que va a venir. ¿Ah? Y esa prueba es la gran tribulación. Desastre total, caos total, donde ya no va a haber presencia de Dios, sino que ¿quién va a gobernar en esa gran tribulación este mundo? Satanás y su demonio no van a gobernar. Entonces ahí sí no vas a tener oportunidad para nada. Entonces yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cómo nos guardará de la hora de la prueba? De esa tribulación que va a venir para este mundo. Por medio de su venida. Escrito está, mi amor, hermanos. Mateo 24, 37, 39. Como en los días de Noé, así dice será la venida del Hijo del Hombre. Cuando tanta fue la maldad en los tiempos de Noé, mis amados hermanos, tanta fue la maldad que Dios tuvo que actuar. ¿Cómo Él corta la maldad? Destruyendo. Y Noé, mis amados hermanos, fue escogido por Dios para librar a la gente de ese tiempo. Pero la gente no quiso escuchar. Imagínense Noé pregonando, porque dice que él fue pregonero de justicia. Fue pregonero, un predicador. El arca está aquí. Voy a hacer un arca para que todos entren y se salven. Porque va a venir, ¿qué decía él? Un diluvio. La tierra va a ser anegada de agua. Pues si ustedes no entran en la barca, van a morir. Esa ha sido la predicación de Noé. Porque con ese fin fue construida el arca, ¿no? Para que el hombre entrara. Hermano, es tan chévere, bueno, que en vez de salvarse la gente, se salvaron los animales. El burro entró primero. Y los otros burros que no quisieron esto. ¿Sabe por qué esta gente se le endureció el corazón? Noé les decía, va a llover, va a haber una lluvia fuerte en que va a ser inundar este mundo. ¿Por qué no creían ellos? Porque de ahí para atrás nunca llovía. Dice la Biblia que había un vapor que regaba la tierra. O sea, con ese vapor que regaba la tierra, una humedad, las plantas se alimentaban de esa humedad del agua. Por eso crecían y daban sus frutos los árboles. Por eso que esta gente no creía. ¿Cómo un diluvio si nunca llovía? ¿Qué será lluvia también? Nunca decían, ¿qué será lluvia? Él dice que va a llover agua desde allá arriba, estoy parafraseando. Se va a inundar todo, pero eso nunca ha llovido aquí. Entonces esa incredulidad se les arraigó en el corazón. Y no creyeron. Ahora tú le predicas a la gente, Cristo viene, no te creen. ¿Qué te dicen? Mi hermanito, hace 5 años siguen predicando y no viene para ti. Es la incredulidad que endurece su corazón. Entonces, mira, mi amado hermano, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Noé preparó el arca porque iba a venir, mi amado hermano, una prueba dura en ese tiempo. Entró Noé y solo su familia y los animales. Y cuando ya empezó a llover, se inundó esa tierra, hermano. La gente quiso entrar, ya fue tarde. No pudieron entrar. ¿Y qué les pasó? Se murieron ahogados. Hasta los pescados se murieron ahogados. Esa es una pérdida, hermano. Entonces imagínense, hermano, antes de que venga un desastre a este mundo, Dios siempre entra en acción para salvar a sus hijos, a sus escogidos. Muchos que no creen en el arrebatamiento, ahí está lo que testifica Cristo de Noé. Entonces Él nos va a guardar de la hora de la prueba de esa gran tribulación. Imagínense también en Génesis 19, 1, 28. Dios salvó al justo Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A Lot, Dios lo salvó y destruyó esas dos naciones con fuego. Siempre, siempre, siempre Dios libra a sus hijos de la hora de la prueba. Y este tiempo no es la excepción.
Él va a salvar, les reitero, a todos sus hijos de algo que se avecina a este mundo, algo de tinieblas, algo oscuro, algo terrible, hermanos. Algo que aquel que se va a quedar va a ser tremendamente lamentable. Va a llorar lágrimas de sangre queriendo nuevamente una oportunidad y ya no. Una vez que se fue a la iglesia santa del Señor, ya no hay otro vuelo. Ni así cojas y te vayas al aeropuerto Simón Bolívar a querer ir al cielo, no vas a ir. Ni en esos puentes vas a llegar al cielo, allá al tercer cielo. Por eso, mi amor, hermanos, Él tiene que guardarnos de la hora de prueba, como lo ha hecho en la antigüedad, mis amados hermanos. Dios siempre ha librado a su pueblo de la destrucción, y en este tiempo lo va a hacer a través del arrebatamiento, mis amados hermanos. Veamos primero de Tesalonicenses. Se me traba la lengua con esa tienda. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Cómo nos va a guardar de esa hora de la prueba? Aquí está la respuesta. Arrebatamiento, búscame ahí. Ese no es de paz. ¿De Tesalonicenses? Hay otro que habla del arrebatamiento. Sí. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mi amado hermanos, antes de que suceda esto, lo que dice Apocalipsis 3:10, la gran prueba que va a venir sobre este mundo, vamos a ser arrebatados, mis amados hermanos. El Señor mismo va a venir a vernos, mis amados hermanos. Dice, porque si creemos en Jesús, muchos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Recuerden, los que duermen son aquellos hijos de Dios que murieron. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, toda persona que murió en Cristo, o sea, aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, vivió una vida de santidad y obediencia, murió. Ese va a resucitar, mis amados hermanos, cuando suene esa trompeta celestial. Van a salir de los sepulcros. Y después dice en el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, vamos a escuchar esa trompeta. Muchos grandes hombres de Dios esperaron esa promesa, esa maravillosa gloria, ver y escuchar la trompeta y irse. Entonces los que murieron primero en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que estamos vivos, nos juntamos y va Jesús a esperarnos en el aire. ¿Y nos llevará a dónde, mis amados hermanos? A su casa, a su mansión, para vivir con Él una eternidad. Qué bello es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener la paciencia, mis amados hermanos, esperando confiadamente en esa hora de la prueba que va a venir. Pero que tú y yo no vamos a estar. Imagínense a Abraham,
fue probado también en esa fe para esperar al Señor Jesucristo. Para esperar ese cumplimiento de su paciencia. Como en el caso de Abraham, mis amados hermanos, que perseveró como viendo aquel que es invisible, mis amados hermanos. Y aquellos tantos hombres de Dios que esperaron pacientemente. Esperaban la venida del Señor desde la iglesia primitiva, donde nació el Evangelio vino de los judíos, cristianos judíos. Desde ahí para adelante se empezó a predicar de la venida de Jesús. Todos aquellos hombres de Dios esperaban pacientemente la venida del Señor. Ellos no desmayaron en seguir testificando que Cristo viene. Así tú y yo nos desmayamos en seguir predicando que Cristo viene. Amén o no amén, mi amado. Seguiremos predicando que Cristo viene, mi amado hermano. Con su venida, mi amado hermanos, Él salvará a su pueblo y se lo llevará a la casa de Dios, mi amado hermano. Y no te va a venir a ver un ángel, te va a venir a ver un ángel de las tinieblas para llevarte a ese infierno. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces Abraham esperó con paciencia, Hebreos 6:15, y recibió lo prometido. Entonces es necesario la paciencia, y haciendo su voluntad, obtengamos, mi amado hermanos, su promesa. Entonces, mi amado hermanos, Él promete guardarnos de la hora de la prueba, así como prometió guardar a la hora de la prueba a esta iglesia de Filadelfia. Dios honró a esta iglesia porque vivía agradándole a Dios. ¿Cuántas iglesias de Filadelfia hay aquí? Otros dicen, no, yo no digo porque soy humilde. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, hablando de un arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Perfectamente sabemos que ese día vendrá como ladrón en la noche. Está tomando de ejemplo al ladrón cuando viene a robarte. Nunca te dice la hora que te va a robar ni el momento que va a venir, ¿sí o no? Así va a venir mi Cristo, sin previo aviso, a llevar a su pueblo. No sé si ustedes han visto en Facebook, hermanos, los sonidos de las trompetas. Tan bueno y tan misericordioso es Dios, hermano. En primer lugar, hace que nosotros escuchemos para afirmarnos más. Porque nosotros, tú y yo, sabemos que van a sonar unas trompetas. Aquí está hablando de unas trompetas literales. ¿Ah? Unas trompetas que van a ser escuchadas por todo el mundo o solo por su pueblo. Por su pueblo. ¿Cuánta es la misericordia de Dios que permite que aún el impío en estos tiempos escuche las trompetas? ¿Ah? Y aún así se arrepiente. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Como perfectamente tú y yo lo sabemos que Él vendrá. Entonces ese librarnos, guardarnos del momento duro de la prueba que vendrá, mi amor, hermanos, como les reitero, habla de un arrebatamiento. Como dice Marcos 24, 40, 41. Lucas 17, 34, 36. Estarán dos en el campo. Le dice, el uno será tomado, el otro será dejado. El campo representa trabajo. Gente que está en su trabajo. Mamitas que están trabajando en su casa, cocinando, lavando, haciendo las cosas. Ese es un trabajo. Un campo representa eso. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, dice, y el otro será dejado. Para librarte del momento de la prueba que vendrá sobre este mundo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada
y la otra será dejada. Aquí habla de trabajo. El campo, perdón, era el paseo. Estarán en el campo dos personas, el uno será tomado y el otro será dejado. El que está en el molino está trabajando. Molino es trabajo, campo es paseo, campo es paisaje, es para pasear. Dos estarán paseando en el centro, dos saldrán a pasear en diferentes lugares. Dos cristianos, pues no son impíos, son cristianos. Un cristiano será tomado en el momento que está paseando, el otro cristiano se va a quedar. Así es el Señor. Imagínate que tú estés cantando con tu hermano, con Cristo, y van a la frontera, estás con él, y en ese momento ves que desapareció, porque tú no abriste a dar de ojos, abriste los ojos, así va a ser la desaparición del pueblo. Estás y ya no lo viste. Se fue tu hermanito y tú te quedaste. Lo mismo en el trabajo, dos estarán trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Están haciendo en una empresa, en un trabajo algo, el uno desapareció y tú te quedaste. ¿No viste que desapareció así de rápido? Y se fue y tú te quedaste. Libró de la hora de la prueba a ese cristiano que se esforzó en vivir para Dios. Y dice, en aquella noche, ahí viene el sueño, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será arrebatado el momento de la prueba que va a venir sobre este mundo, y el otro se va a quedar a ver lo que será la tribulación. Dos esposos se acostaron a dormir, dos esposos. El uno se fue y el otro se quedó. Lo vas a tocar, no está. Vas al baño, no está. Vas afuera, vas a la sala, no está. ¿Dónde está? Se fue, me dejó, se fue con otro. Se fue con el otro. ¿Ah? Sí, se fue con el otro, pero con Jesucristo. Y qué terrible será ese momento que tú quieras ver a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, y no estén. Y no estén. Tiene que ser una angustia, una desesperación, amigos y hermanos. Y saber que ya no están y que se fueron. Tiene que ser un momento terrible, desesperante, mis amados hermanos. Entonces aquí habla del momento de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Dios va a librar a sus hijos. Dios va a librar a aquellos que están haciendo su voluntad. Mis amados hermanos. Entonces su venida es puesta delante de sus santos como un motivo de firme paciencia. Esa es nuestra paciencia. En medio de la prueba, de la lucha, de lo que se pueda levantar, tú y yo permanecemos en paciencia, esperándolo a Él, amándolo a Él, sirviéndole a Él. Porque el esposo va a venir a ver a la novia. ¿Quién es la novia? Tú y yo. Somos la novia del Cordero. Él va a venir a ver a su novia para llevarla al cielo y casarse con la iglesia. ¿Ah? Donde va a ser una fiesta bella y hermosa ya en las bodas del Cordero. ¿Ah? Yo me acuerdo una vez que me atribulé como este momento. No sé si ustedes se acuerdan el tiempo que predicaba ese mi pastor. Decía, en las bodas van a estar los esposos, el papá, la mamá, los hermanos, los primos, los sobrinos y los invitados. Aquellos que se apartaron, aquellos que pecaron, esos van a estar desde lejos. Así decía mi pastor, yo me atribulaba. Yo estaba en tribulación. No voy a estar en las bodas. Van a estar de lejos, decía mi pastor. Los invitados. ¿Por qué? Apartado. Y eso me tribulaba a mí. Dice, Señor, ¿para qué entonces sigo aquí? Yo quiero estar en las bodas sentado, porque la iglesia también que no van a estar sentados en las bodas del Cordero, van a estar alejados. Entonces
si alguien de ustedes se acuerda de eso. Amén. Eso me ha atribulado a mí. Yo le decía, Señor, ¿para qué entonces? Sí, porque si voy a estar a una distancia de 2 cuadras. Pero va a estar en el cielo. Ahí contigo está sentado. Un buen tiempo anduve atribulado, más que este. Sí. Atribulado. Hasta cuando un día el Señor, me llevó al cielo. Él vio mi tribulación, mi angustia, mi desesperación, que ya no quería avanzar yo. Sí, me hice el prototipo de él, así me hice, ya no quería avanzar, ya quería dejar. ¿Qué hago yo aquí? Decía el Señor, sí me voy a estar, no voy a estar sentado contigo comiendo en la boda del Cordero. ¿Qué hago yo aquí? Entonces ven los invitados que están lejos, donde están los que verdaderamente son los allegados, ¿verdad? Están alejaditos. El Señor me lleva al cielo. Veo la ciudad santa que resplandecía, qué bello, qué hermoso. Veo sus puertas cerradas. Mis ojos como rayos X traspasan la pared y veo al grande Jehová sentado en su trono. ¿Por qué era Jehová? Porque la voz de Jehová es tronante. Es tronante, como que te reviento y vas a desaparecer. Y antes de eso se oye un tamboril. Los tambores se escuchan. Y ahí viene la voz tronante de Jehová. Yo lo miro, no lo cubría. Sentado en su trono, sus túnicas blancas eran inmensas y él resplandecía, hermano. Esa ciudad resplandecía por esa presencia de Dios. Y me dice estas palabras. Dijo, muy pronto estarás conmigo. Cuando él habló con esa voz tronante, yo caí postrado, hermanos, llorando. Y me desperté. Y le dije, gracias, Señor. Yo le decía después, ya ver cuál era mi oración después. Aunque yo no esté en las bodas, gracias, Señor, yo quiero estar ahí en tu trono, abrazado a tus pies, besándote tus patitas, tus pies, Señor. Yo le digo eso, le decía eso. Aunque no esté en las bodas del Cordero, que esté lejos, pero quiero estar cerca de ti. Ahí contigo, ahí, cerquita de ti, abrazado de ti, besándote, adorando tu glorificación. Entonces, mi amor, hermano, si tal vez tú te apartaste, si tal vez caíste, levántate. Amén o no, amén. Levántate. Pero no vuelvas a hacerlo ya. Yo me reconcilié en el año 1900, ¿qué te importa? Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Muchos dicen, no, pues si está apartado ese varón, no puede ser ni pastor. Tú sabes lo que Dios es misericordioso. Dice que yo tendré misericordia de quien quiero tenerla. Amén. Amén o no amén. Amén. Gracias a Dios que aquí se predica la verdad. Sana doctrina. Estaba sin Cristo, apartado 2 veces, casi me muero. Y era de estar en el infierno. Pero Dios le plació. Muchos se apartaron de mi generación, muchos no volvieron, se fueron al infierno. Pero aquí estoy yo por misericordia de Dios. Denle aplauso. Si Dios tuvo misericordia de este perverso, ¿cuánto más de usted? Eso avance, no se detenga. Siga amando a Dios en espíritu y en verdad. Sigue tratando conmigo. Quiero irme contigo. Y Él te va a sorprender y desafío. Porque son momentos duros y difíciles que estamos viviendo. La maldad está aumentando, mi amor. Por haberse multiplicado la maldad que dice, el amor de muchos, está hablando del pueblo de Dios. Mucho pueblo de Dios se está enfriando. Mucho pueblo de Dios ha dejado la presencia de Dios. Ha dejado la oración, ha dejado el estudio de la Biblia, ha dejado los mandamientos de Dios. Mucho pueblo de Dios. Con la situación que vive este mundo. El enemigo se ha levantado con gran ira. Él desea que todos los cristianos se queden, pero se va a quedar con los chulos. Porque todavía vemos un pueblo que amamos a Dios. Amamos a Dios y nos vamos a ir con Él. Ese así se va Carlito, de las patas de Él te agarra para que te vea.
Sigamos. Entonces, mi amor, hermanos, que además dice ahí Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¡Qué bello, hermano! Yo no quiero salir de ahí. Por eso yo quiero estar ahí en el trono de Jehová. Ahí quiero estar. Bendito ahí. Aunque haya mucho, pero ahí quiero estar yo, adorando y glorificando a Dios. Usted ve que allá en el cielo adoran y glorifican a Dios, porque la misma presencia de Él, de Dios está en cada uno de ellos. Eso que los hace adorar y glorificar a Dios eternamente. Entonces dice, yo los haré columna. Entonces vamos a hacer columna. O sea, la columna es una parte principal de la fundación que sostiene un edificio. Esa es la columna. Esto coloca al vencedor juntamente con los apóstoles y los profetas. Leamos Efesios 2, 19 al 22. ¿Por qué somos columnas, mi amado hermano? Porque tú y yo somos templos de Dios. Que Jesús es el templo de Dios. Porque Él habla de su cuerpo siendo el templo de Dios. Juan 4, 19. Juan 2, 19, 20 y 21. Jesús fue el templo de Dios. Y ahora que nosotros somos su cuerpo, la iglesia verdadera, tú y yo, somos el templo de Dios. ¿Cómo somos templos de Dios? Por medio de su Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Por eso somos templos de Dios. Primera de Corintios 3, 16. 6, 19. Ahí habla que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Dios viviendo en ti y en mí. Ese es el que nos lleva y nos guía a caminar en santidad y en obediencia. Ese Espíritu Santo de Dios vive en ti. Ese es el que nos motiva, nos inquieta, nos anima a que avancemos. Porque a veces tú y yo nos queremos quedar, ¿sí o no, mi hermano? A veces como humanos que somos, esta carne puerca y sucia, a veces se quiere quedar, a veces no quiere hacer nada. Pero ahí viene esa presencia del Espíritu Santo que está en ti y en mí y te enciende y te dice avanza. Mira, dice esto, ¿no? Avanza. Mira que arrepiéntete, avanza. Amén, amén. Mientras tú y yo tenemos vida, tenemos esperanza. A ver, no hay en el cielo, niño. ¿Nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer en el cielo? Ven, ahí está ese gordo que no venía mucho. Ahí está otra que no venía mucho. Ve, ahí está. Nos vamos a conocer, pero ya no va a haber ese grado de amor que tenemos ahora tanto de hermanos de sangre, de mamá, papá, no, ya no vamos a ver como hermanos en Cristo. Nos vamos a conocer. Imagínense si el que estaba en el infierno, Lázaro y el mendigo, reconoció. Mira dónde mis hermanos para que no vengan a este lugar. O sea, él se acordaba de todo. ¿Cuánto más en el cielo no vamos a mirar? Nos vamos a conocer. ¿Y a quién quieres conocer tú en el Antiguo Testamento? A Job, a Carrote, a Job. Otro dice a Roberto Carlos. ¿Tú a quién quieres conocer en el cielo? Dante Jake. ¿A quién quieren conocer ustedes en el cielo? Del Antiguo Testamento. Abraham. ¿A quién quieres tú conocer? Quieren buscar a Adán y Eva para pegarles, dice. Otros quieren conocer a Balaam, dice. Ese Balaam está en el infierno. Conocer a esos grandes hombres de Dios. Conocer a esos grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento. Pablo. A Judas, ¿quién conoce a Judas? No sé, hay un Judas bueno. Habiendo Judas en él. Entonces va a ser un privilegio grande conocer a grandes hombres de Dios en el cielo.
Entonces Jesús fue el templo de Dios y ahora mora en nosotros. Como vencedores, dice, seremos hechos columnas en el santuario más interior de Dios. O sea, en el lugar sagrado es el lugar más interior de Dios. En el lugar sagrado donde Él está. Ese es el lugar donde tú y yo vamos a estar. Imagínate millones y millones de hombres y mujeres que vivieron para Dios. Estar con Él. ¿Ah? Conocerlo directamente, verlo directamente, mi amado, y escuchar palabras que nadie ha escuchado. Porque Dios tiene muchas cosas que decir, amén o no, allá en el cielo. ¿Usted cree que no vamos a hablar con Él? ¿Ah? ¿Usted cree que allá vamos a estar como muros, como giles ahí? Hay que ver, ahí vamos a conversar, a dialogar. ¿Usted cree que allá los ángeles no hablan entre ellos? ¿Qué les parece a ustedes? Es que allá arriba en el cielo hay vida, pues, mi amado hermano. Así como esta humanidad tiene vida terrenal, allá hay vida espiritual y divina. Allá hablan entre ellos. Amén o no. ¿Ah? No vayan a pensar de que ahí no hay vida, allá hay vida, y es donde más vida bella y hermosa hay. Entonces, como columnas seremos hechos, como vencedores, seremos hechos columnas en el santuario más interior de Dios. Esto sugiere, mi amado hermano, da a entender un pensamiento de honra, de fortaleza y permanente confianza y seguridad en Él. Apocalipsis 3:13. ¿Qué dice Apocalipsis 3:13, mis amados hermanos? Ese es el último versículo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted ve que hay tantas voces llamando, ¿sí o no? Cuando usted le llaman, presta atención y ve quién es, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto más, mis amados hermanos? Si tú y yo tenemos oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo hablando. Entonces, al escucharlo, guardarlo en mi corazón, voy a ejecutarlo en obras. Voy a entrar en la obediencia. No solamente es oír, sino obedecer. Ese es el éxito. Muchos oyen, pero muchos no aplican. Muchos oyen, pero no muchos obedecen. Entonces aquí está oír y obedecer. Entonces, hermanos, Él está por venir y nos previene con toda urgencia que escuchemos su voz. Esa voz tiene que sonar continuamente en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Tiene que ser yo vengo por ti, prepárate, preparémonos. Pues hay tantas voces que te pueden hablar, pero la voz del Espíritu hay que obedecerla. ¿Qué me dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la palabra que ha dado el Espíritu Santo a la iglesia santa de Dios. Él viene pronto a librar a su pueblo de la gran tribulación. Él viene muy pronto a llevarse un pueblo, mi amado. Entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Pidiendo para Él. Nada de cosas que puedan afectar tu vida espiritual. ¿Ah? Solo los valientes, dice la Biblia, arrebatarán el reino de los cielos. Se habla de los violentos. Un violento es un valiente en Dios. Solo el valiente arrebatará el reino de los cielos. Tú y yo somos valientes o no somos valientes. Amén. Amén. ¿Por qué tú eres valiente? Porque has permanecido hasta ahora.
no te has apartado, no te has ido a revolcar en el pecado, hasta ahora permanece. Porque ya lo pasado pertenece al pasado. Amén o no amén. Ese pasado que tal vez tú hiciste algo indebido, te apartaste, pecaste, ya se apagó, ya se terminó. Porque la sangre de Cristo te limpió nuevamente. Amén, gloria a Dios. Porque tú y yo, mi Señor, pedimos perdón de corazón. Ahora estamos caminando nuevamente. ¿Ah? El hombre es malo y perverso. Dios es bueno y misericordioso. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Él no rechaza. Él no acepta, ven, no voy a limpiar tu lado, no voy a limpiar tu lado. Y Él lo hace. ¿Ah? Entonces, mientras tú estás con vida, tienes esperanza. Sigue peleando la buena batalla. No te detengas. Avanza. Porque Cristo viene. Adiós. Cristo viene. Aleluya. Ese momento va a venir. Y estamos esperando pacientemente. Amén o no amén. Amén. Pacientemente. Vámonos de aquí.